Vamos a dar inicio para aprovechar los 40 minutos de que disponemos en esta sesión. Esta es nuestra cuarta sesión de Zoom con sexto semestre del sistema escolarizado. Ayer mencionábamos algunos elementos que forman parte fundamental del plan estratégico del patrón, dentro de lo que es la planeación y el pronóstico del reclutamiento de personal. El plan estratégico del patrón consiste en identificar qué es lo que pretende esta persona. Debemos distinguir que el patrón puede ser el jefe, el dueño de la empresa o el consejo de administración, conformado por distintos miembros. Bien. Para poder identificar qué es lo que se pretende, podemos plantearnos algunas preguntas tales como: ¿pretende diversificar? Es decir, dedicarse a otras actividades además de aquellas que se constituyen como su fuente original de ingresos. Vemos también, podría pretender una expansión geográfica, es decir, colocar extensiones o sucursales alternas a la fuente original. En lo que llamamos integración vertical, consiste fundamentalmente en que dos puestos de niveles tal vez distintos se integran en uno solo. Esto da como resultado alguna de las personas que ocupaba ese puesto pues ya no sea capaz, o incluso las dos o tres o las personas que se integren en esta integración vertical ya no resulten eficientes para el cumplimiento de las metas del trabajo, pues serán eliminadas. Bien, también podría ser que se generen nuevos empleos derivado de las nuevas funciones que tendrían que surgir o que surgen de esa integración. También veíamos que otra opción era identificar la base de competencia dentro del plan estratégico del patrón. Y ayer se quedaron precisamente como propuestas, no de tarea, pero sí de una investigación, qué es la competencia y también definir qué es la competitividad. Me gustaría, si no es mucho pedir, que me dijeran algunos de ustedes qué investigó en cuanto a lo que es la competencia. Dime, Pame, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo encontré como dos definiciones, en la que una podría ser de qué tan bueno puede ser una persona para realizar algo, y o sea, se decía que era, para no redundar en términos, que qué tan bueno podría realizar alguna actividad, y la otra que era como una relación entre una cosa y la otra, y cuál iba a hacer mejores cosas para estar, digamos que arriba del otro, y que esa iban a llevar esa relación de intentar hacer mejores cosas para ir subiendo. Ok, muy bien. Entonces implica también un proceso de preparación para que las personas, bueno, pues puedan escalar y puedan hacer mejor su trabajo. Muy bien, Pame, me gustan tus conceptos. Efectivamente, una competencia es la capacidad que se tiene para realizar algo, un bien o un servicio. Esa capacidad, además, esa característica debe ser demostrable. Normalmente demostramos nuestra capacidad con documentos, un título, un certificado, una constancia, con lo cual demostramos, si lo vemos objetivamente, solamente vemos que hay una situación ahí parcial, porque un documento simplemente demuestra que estudié, que tuve los estudios, se supone que tuve los estudios para obtener un grado. Sin embargo, la capacidad va más allá. Tengo que demostrarlo, como su nombre lo indica, demostrarlo. Es decir, realizar actividades que se me pidan para que pueda quedar manifiesta la capacidad que tengo para realizar ese algo, eso que me están pidiendo. Bien, vamos a ver. El otro término era el de competitividad.
Nadie. Pues creo que este va más con el primer ejemplo que dice, era como la capacidad que tenemos para realizar alguna actividad y conseguir un fin que tenemos. Veamos esta parte. Competitividad. Esto tiene que ver con el contexto donde se desarrolla la competencia, donde estoy demostrando para qué soy capaz. Debe haber ciertas reglas, que sería la competitividad. Entonces, ese término lo escuchamos mucho en las plataformas políticas de los presidentes, por ejemplo, el presidente de la República, o por ejemplo en las cuestiones hacendarias, en las cuestiones empresariales, donde dicen vamos a mejorar la competitividad. No necesariamente significa que te van a capacitar a ti como empresa en particular, sino que van a buscar que todas esas normas, todas esas reglas que mueven a los competidores, a cada una de las organizaciones que están dentro de ese ambiente, que trabajen con reglas justas, por decirlo así, con reglas equitativas, de tal suerte que todos estén en condiciones suficientes para poder competir con sus bienes o sus servicios. Te pongo un ejemplo. Un jugador de básquetbol profesional contra un joven de bachillerato en la sierra de Chiapas. Vemos por una parte que, entonces ellos dos van a competir, pero resulta que el juego se va a llevar a cabo en una loma, ¿no? Allá en Chiapas. Entonces el jugador profesional de la NBA pues no está en condiciones de competir, porque él está acostumbrado a jugar en una cancha con duela, que utiliza tenis, que es plana, mientras que ahí donde van a competir es un terreno totalmente fuera de lugar. Entonces aquí vemos que la competitividad no está siendo equitativa. Necesitamos entonces revisar el contexto, el marco legal, las reglas del juego. Esa sería la competitividad. Entonces tenemos competencia, la capacidad que tiene un sujeto para hacer algo, y competitividad, el entorno donde se va a llevar a cabo la competencia. Entonces no basta con que yo tenga las capacidades demostradas, sino que además el terreno de juego sea parejo y reúna las condiciones ideales o adecuadas o mínimas para que todos los competidores puedan competir. Bien, entonces, concretamente, la diapositiva nos habla de que dentro del plan estratégico del patrón, tal vez puede pretender investigar cuál es su base de competencia. Y les decía, la mayoría de las empresas la tienen, pero no la identifican como tal, con ese nombre, base de competencia. Bien, mi base de competencia es decir, ¿cuál es mi bien o servicio en el que me especializo? ¿Qué es lo que me distingue de mi competencia? ¿Qué es lo que me distingue de mis contrincantes en términos organizacionales o en términos empresariales? Esa es mi base de competencia. Entonces, necesitamos ver o identificar dentro de la organización cuál es esa base de competencia para ver cómo la voy a diversificar, cómo la voy a modificar para hacer más óptimo mi desempeño. Entonces, de ahí la importancia de identificar la base de competencia de las organizaciones. Bien, continuando ahora entonces con el plan estratégico del patrón y lo que pretende, vamos a revisar, o revisábamos ayer, que existen unos elementos que se llaman planes funcionales del patrón. Coincidentemente, ayer tuve oportunidad de ver una serie de documentales en The History Channel que hablan sobre la industria alimenticia, cómo surge esa industria alimenticia. Me llama especialmente la atención el caso de Hershey, el creador de los chocolates Hershey. Este señor se da la tarea de construir una fábrica y de construir un pueblo en torno a esa fábrica, en una localidad cuya base fundamental eran las granjas. Entonces uno de sus asociados le dice, oye, pero pues aquí es puro monte, son ranchos, son granjas, ¿aquí qué vas a hacer? Y entonces Hershey le contesta, yo no lo veo así.
yo veo como una fuente inagotable del producto que quiero vender, porque había vacas. Entonces era casi inagotable la fuente de leche que iba a tener ahí a la mano. Lo que me llama la atención no es tanto que quisiera construir una fábrica o que la quisiera construir en medio de la nada. Lo que me llama la atención es que incluso contrata a uno de los mejores vendedores de los Estados Unidos y todavía no tenía un producto. Incluso el vendedor le pregunta, a ver, deme una muestra del trabajo del producto que usted vende. Es que todavía no lo tengo. Pero pues entonces, ¿qué voy a vender? Que mire, yo a usted le voy a pagar y pues, no se preocupe. Esto nos habla de manera muy, muy elocuente lo que significan los planes funcionales del patrón. No necesariamente están ajustados a la realidad. 1. 2. No necesariamente están ajustados a las capacidades del personal. Él puede amanecer con una idea y aunque tú le digas que no se puede hacer, porque Hershey contrata a los mejores químicos de esa época, estamos hablando de 1800, 1900, finales de 1800 y principios de 1900, si no me equivoco, a los mejores químicos para que pudieran integrar leche líquida con grasa de cacao para hacer chocolate de leche. Él conocía el chocolate de leche que se elaboraba en Europa, pero este era elaborado con leche en polvo. Y cualquiera que tenga un conocimiento básico de la química entenderá que la leche está conformada mayormente por agua y el agua y la grasa no se mezclan. Entonces era un gran reto. Bien, contrata a los mejores químicos y se empieza a dar cuenta que estos señores no daban una. Incluso los químicos le decían, es que déjenos hacer nuestro trabajo. Pero él, una parte de él, su sexto sentido le decía, es que estás haciendo mal el proceso, no estás llegando a donde yo quiero. Finalmente contrata a un maestro confitero, es decir, gente que se dedica a hacer dulces. Contrata a un maestro confitero, este señor sin tantos aspavientos, sin tener un título, se da la tarea de integrar la leche líquida con la grasa de cacao y lo consigue. Pero además, el resultado es un dulce, no tan dulce, sino que es ciertamente amargo. Y entonces el confitero dice, vamos a ponerle más azúcar para que quede más dulce. Y Hershey le dice, no, déjalo así. Esa amargura es lo que hasta la fecha distingue a los chocolates Hershey. Bien, entonces los planes funcionales del patrón no necesariamente están casados con lo que se puede hacer. Incluso mucha gente puede tildarlos de locos, pero eso es lo que marca la diferencia con una empresa que se distingue y que repunta. Y también ayer les hablaba acerca del nicho de oportunidad de las plataformas digitales para el comercio local en Chignahuapan. Podría ser que tú estés abriendo por ahí una nueva forma de negocio, quizás no tan nueva. Hershey's, el chocolate de leche ya existía en Europa. Él vino a crear chocolate de leche, solo que cambió la fórmula. Y además a un país donde prácticamente era desconocido ese dulce. Entonces, no tengan miedo de que alguien, incluidos nosotros los docentes, incluido Ramón, que te pueda decir, ¿estás loco? No es cierto. Ten valor, aviéntate. Vi el caso de Heinz, vi el caso de Kellogg, y bueno, todos ellos tuvieron un montón de problemas, desde que se quemaran sus fábricas, que la gente les llamara locos, tuvieron problemas. Heinz estuvo en la cárcel porque intentó varias veces producir alimentos en una época donde se consumía carne podrida, donde los alimentos se envasaban valga la redundancia, en envases oscuros para que la gente no viera que adentro había venenos, había aserrín, había cartón, o sea, un montón de cosas que le echaban a la comida para tratar de conservarla o darle un sabor pues más o menos agradable. Entonces todos estos señores tuvieron que enfrentar grandes retos y eso nos explica de manera real, de manera histórica, qué significan los planes funcionales del patrón. Bien, hoy vamos a retomar y vamos a seguir con los siguientes planes. Recuerda que hay muchos planes que tienen que ver directamente con recursos humanos, otros no tanto.
También comentábamos que los planes de marketing y ventas, aunque no están directamente relacionados con recursos humanos como tal, porque el marketing es toda la campaña o toda la parafernalia que se va a desarrollar para promocionar a la organización o sus bienes o sus servicios, y el área de ventas que se dedica a eso, a vender, bueno, lo que sí tiene que ver con recursos humanos es el personal que desarrolla ese marketing y esas ventas. Entonces, los planes de marketing y ventas, aunque no directamente, sí tienen que ver con el área de recursos humanos. Vemos otro tipo de planes que el patrón podría tener, que son los planes de producción. Si revisamos la historia también, por ejemplo, de Coca-Cola, vemos que su plan original del señor que compra la receta de Coca-Cola, su plan era hacer una bebida nacional. El creador original de Coca-Cola vendía a nivel local. Este señor llega y prueba en una fuente de soda, prueba la Coca-Cola y le viene a la mente el plan de producción nacional. De hecho, este señor, el que genera las ventas en masa de Coca-Cola, diseña un modelo de negocios que es el antecesor de lo que serían las franquicias, donde este señor abarata costos de distribución y logra que su producto llegue a todo un país. Es el antecedente de las franquicias. Ya después lo revisaremos. Entonces, estos serían los planes de producción. Vemos a continuación los planes financieros. Estos planes financieros, toda organización que se precie de serlo, maneja calendarios financieros. Si están considerando desarrollar un nuevo proyecto, no pueden decidir hacerlo arbitrariamente. Es decir, si nuestra planeación se da en enero, no puedo empezar a organizar una nueva incursión en un nuevo negocio en mayo, en junio. ¿Por qué? Porque comprometería el plan financiero que se elaboró en enero. En enero diseñé las partidas. ¿Para qué voy a destinar cada gasto? ¿Qué voy a hacer? Voy a destinar gastos, por ejemplo, gasto corriente, agua, luz, teléfono, sueldos. Dentro de estas generé una partida para papelería, para los insumos como la tinta, en fin. También pude haber generado otra partida que es el mantenimiento de la maquinaria y equipos. Entonces, todas esas partidas ya están programadas. Entonces, los planes financieros, desde luego que influyen en el plan estratégico del patrón. Recordemos que ese plan puede incluso chocar con el plan funcional del patrón, porque si él dice, ¿sabes qué? Quiero explorar esta nueva parte, híjole, los encargados de planes financieros se van a ver ahí en problemas, porque el señor pues quiere hacer cosas nuevas. Bien, veamos otro de los planes financieros. Tenemos también los planes de recursos humanos, y estos resaltan porque estos ya directamente tienen que ver con nosotros, con los especialistas en recursos humanos, a aquellos que nos dedicamos a administrar al personal que labora dentro de la organización. Bien, y yo con mi bien, a ver si ya me quito esa muletilla. Bien, dentro de los planes de recursos humanos tenemos planes de capacitación y desarrollo. Llegó una nueva tecnología por los planes de producción que tiene el patrón. Bien, entonces voy a tener que diseñar un plan de capacitación para que el personal maneje esa nueva maquinaria. ¿Vale? Me viene a la mente también la historia de los hermanos Kellogg. William, el hermano menor, y es el que tuvo la iniciativa de crear los cereales Kellogg a partir de una receta que tenía su hermano, que era médico. Bien, William manda a hacer una máquina de rodillos. Esta máquina de rodillos lo que hacía era aplastar la masa para generar lo que hoy conocemos como las hojuelas de maíz. Genera esa máquina, pero le mete el pie su competencia, Grape Nuts.
ay, se me fue el nombre ahorita de su competidor. La marca era Grape Knot. Entonces, cuando Kellogg sale con las hojuelas de maíz, que es su invento, el otro pues se enoja, ¿no? Y manda, en espionaje industrial, manda a investigar a un emisario qué sucedía, qué máquinas se utilizaba. Y entonces da la instrucción de que compren todas las máquinas, de tal suerte que Kellogg se comprometa su producción, ¿sí? Y entonces este señor, Kellogg, dice, ¿sabes qué? No me interesa. Y se da la tarea de diseñar una máquina todavía mejor, y con lo cual saca de la competencia a Grape Knot. De hecho, el dueño de Grape Knot, que tenía cáncer de estómago, pues termina suicidándose. Con lo cual queda el mercado libre para Kellogg. Desde luego tuvo que enfrentar después a muchas otras competencias, pero esta es la historia básica, o la historia original, la historia del origen de Kellogg's. Entonces, esos planes de capacitación y desarrollo pues tienen que ver incluso con ese desarrollo de nuevas maquinarias, de nuevas formas de trabajo. Bien, vamos ahora con otros planes. Los planes de remuneración. ¿Cuánto se va a pagar? ¿Va a haber incentivos? Es decir, por ejemplo, las comisiones. Entre más vendas, más ganas. ¿Qué porcentaje va a haber? Si alcanzas determinadas metas mensuales de ventas, vas a obtener un bono adicional. Prestaciones, en fin, todo lo que tenga que ver con el dinero y la producción de la organización. Otros planes que tenemos y que afectan, de alguna manera surgen de los planes de recursos humanos, son los planes de relaciones laborales. ¿Qué tipo de contratos vamos a establecer con el personal que trabaja para nosotros? En la actualidad, muchas instituciones gubernamentales manejan el esquema de servicios subrogados. Yo no contrato a personal especializado, pero cada vez que yo requiera, puedo referir a mis pacientes a un servicio subrogado. Y entonces yo solamente le voy a pagar al personal subrogado los servicios que haya dado. Entonces tiene ventajas para mí. ¿Por qué? Una, lo que le pague a este señor es deducible de impuestos. ¿Por qué? Porque no estoy pagando personal de base, es personal eventual. Entonces, para mí como organización representa una ventaja en términos contables. Y además, pues me resulta económico, porque en lugar de pagarle a un especialista 30,000 pesos mensuales por sus servicios o incluso más, pues a lo mejor si dio 10 consultas y él cobra 2,000 pesos por consulta, pues me salieron en 20,000 pesos, ya no los 30,000. Pero si además los servicios que debo brindar, no los debo brindar aunque no sean tan frecuentes, bueno, imaginemos un especialista que solo tiene 2 consultas al mes, pues aunque las cobren 2,000 pesos, dio 2, son 4,000. De otro modo tendría que pagarle 30,000 pesos al mes, de o no de consultas. Entonces, eso entra dentro de lo que son los planes de relaciones laborales, y esto es nada más por ponerte un ejemplo. ¿Qué tipo de relación laboral voy a establecer? ¿Cómo van a ser los contratos? ¿Lo voy a dar de alta en el IMSS o no? De ese tipo de circunstancias se constituyen dentro de los planes de relaciones laborales. Veamos otros planes que son los de seguridad y protección. Actualmente existe un área gubernamental que se llama Protección Civil. Ellos se encargan precisamente de verificar que las instalaciones de una empresa o de una organización cumplan con ciertos estándares, que tengan extintores, que tengan un plan de intervención, que existan brigadas, que el personal sepa a qué brigada pertenece, que estén haciendo simulacros regularmente para que el personal se mantenga más bien esas habilidades, esas capacidades, las mantengan frescas, las mantengan presentes para el caso de que se presentara alguna contingencia, alguna emergencia. Entonces debo tener dentro de mis planes de seguridad y protección, junto con el área de planes financieros, destinar las partidas, por ejemplo, para darle mantenimiento a los extintores,
para mantener todos los químicos que lleva un botiquín se mantengan frescos, estén bien, no se venzan sus caducidades. Entonces, vemos que eso también tiene que ver con recursos humanos. ¿Por qué? Porque recursos humanos se asegura de que el personal esté en condiciones favorables para poder trabajar. Entonces, tiene que ver, y por eso está con líneas punteadas, tienen que ver con los planes de recursos humanos. Pero ahora vamos a ver a 3 planes, que son los planes de personal, se derivan de los planes de personal. Son 3 planes que tienen que ver directa y estrechamente con recursos humanos. Si observas, los planes de marketing y ventas, los planes de producción y los planes financieros, ya llegó el panadero, vamos a hacer un corte de 2 o 3 minutos en lo que se va. Bien. Vemos que los planes de marketing y ventas, los planes de producción, los planes financieros están separados de los planes de recursos humanos. Aquí vemos unas líneas punteadas que nos digan que aunque no están directamente relacionados o las decisiones que se tomen afectan tan directamente al área de recursos humanos, sí hay un nexo que ya revisamos hace unos minutos. Y finalmente vemos aquí una línea sólida, bien definida, que nos indica que los planes de recursos humanos tienen que ver con los planes de personal y también con los pronósticos de personal. Bien. Vamos a eliminar estos pequeños esquemas. Bien. Continuemos. Los planes de personal. Decíamos que a partir de lo que el patrón, el dueño, el consejo de administración decidan para hacer crecer su empresa según lo que vayan a necesitar, bueno, el personal se tendrá que mover. Puede ser que haya una integración vertical, puede ser que se eliminen ciertos departamentos y entonces el personal que estaba en ese departamento, ¿qué va a pasar con él? ¿Va a ser despedido o va a ser reubicado? ¿En dónde? En función de sus perfiles, ver en dónde pueden ubicarse de mejor manera, si es que van a ascender, en fin. Entonces, todos esos son los planes de personal. Y vemos los pronósticos de personal de los que ya hablábamos ayer. Tengo que revisar el patrón de comportamiento. Ayer decía conducta, no, es el patrón de las conductas, perdón, el patrón de cómo se comportan las distintas áreas o cómo se han venido comportando a través del análisis histórico. ¿Cómo estaba esa situación hace 5, hace 4, hace 3, 2, hace un año? Y entonces puedo establecer gráficas de comportamiento de las distintas áreas, del distinto personal que está ahí. A partir de esto puedo empezar a marcar tendencias. ¿Cuál sería mi pronóstico para un año, 2 años, 3, 4, 5, los que se requieran? Y esos pronósticos, sin duda, van a ser muy acercados a la realidad. Lo vemos hoy con un fenómeno, el fenómeno que estamos enfrentando actualmente de la contingencia sanitaria. ¿Qué pronósticos hay de que la gente se contagie? ¿Cuántos fallecimientos pueden presentarse? Y lo que decía ayer Tania, tenemos pronósticos con tratamiento y pronósticos sin tratamiento. Los pronósticos, ayer lo decía Donald Trump en los Estados Unidos, ayer o antier, hacían sus cuentas. Si la población se apega a los planes, a las estrategias que se están dando, bueno, el número de muertos puede ir de 140 o 150,000 hasta 250,000 fallecimientos. Pero si no se siguen esas normas, esos datos pueden ir de cerca de 2 millones hasta extenderse a 2.5 millones de defunciones. Entonces ya estamos viendo 2 pronósticos. A partir de cómo se ha comportado, aunque es muy corto el plazo, bueno, vemos que hay datos suficientes para poder establecer esos pronósticos. México, nuevamente vamos con México.
hay muy poca detección de casos. No necesariamente significa que no haya tantos, no los estamos identificando. Las cifras negras de las que les hablaba ayer. Entonces, ojo con eso. En ambientes como el nuestro es muy difícil elaborar un pronóstico. Los están elaborando, pero falta mucha información. Si se han detectado 500 casos, bueno, esa es la parte oficial. Ajá, y los que están en las comunidades, donde ahorita con el aislamiento nadie va, nadie entra, nadie sale. ¿Cómo saber si tal vez aquí estamos hablando de cientos y por allá ya estamos hablando de miles? Ojo, toma esto con prudencia. No estoy diciendo que te alarmes, no estoy diciendo que te espantes. Aquí lo que quiero resaltar es que hay muchos datos que no sabemos. Entonces los pronósticos los debemos tomar con muchas reservas. Pero bueno, no quiero politizar ni quiero polemizar. Simplemente nos remitimos a que los pronósticos del personal son aquellas cifras que podemos ver de manera anticipada a partir de los datos previos. Esos son los pronósticos de personal. Vamos ahora con los planes de reclutamiento. Entonces, si la empresa está creciendo y voy a necesitar crear sucursales, voy a necesitar reclutar personal. Si la empresa, por el contrario, se está contrayendo, entonces voy a tener que eliminar personal. Llegó una nueva tecnología y de esa nueva tecnología que tenemos que implementar, ¿cuántos de estos sujetos no van a poder manejar esa tecnología? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Los voy a capacitar? ¿Los voy a tener que despedir? ¿Los voy a tener que mover? ¿Qué va a pasar? Entonces, los planes de reclutamiento van a surgir en función de lo que se pronostique. Pero además también ahí tienen que ver con los planes financieros. Voy a poder contratar personal, pero a lo mejor el plan financiero no me lo permite porque lo que establecimos en enero ya estableció una nómina determinada. Entonces voy a tener que ver cómo le hago para poder reclutar personal. Pero además a esto hay que agregarle que dentro de los planes financieros, tú como recursos humanos tienes que presentarte cuando se elabora el plan financiero, tienes que estar presente para manifestar la posibilidad de llevar a cabo procesos de reclutamiento porque tienen costos. No es lo mismo que el proceso de reclutamiento de la señora que vende algún producto en la esquina, alguna comida rápida en la esquina, pues que a lo mejor su proceso de reclutamiento o sus gastos de reclutamiento serán un marcador y una lámina fluorescente, a trabajar en una empresa como, ¿qué se te ocurre? McDonald's, donde su proceso de reclutamiento no es con cartulina. Tienen procesos digitales, tienen procesos in situ, es decir, donde sí convocan al personal a través de redes sociales, a través de medios de comunicación que ellos ya tienen bien ubicados y hacen un proceso de entrevista. Pero entonces también llevan un proceso de reclutamiento que tiene un costo, ¿vale? No tienen personal ahí metido de base que se dedica al reclutamiento. Tal vez vas a tener que subrogar servicios. Entonces todo eso implica gastos y debes estar presente entonces cuando se elaboran los planes financieros para que tus planes de reclutamiento no tengan que ser tan improvisados, ¿vale? Hasta aquí, vamos con un tercer plan que tiene que ver con los planes del personal, que serían los planes de selección de empleados. Ya una vez que recluté, ¿cómo voy a seleccionar? Sin duda, empresas transnacionales no utilizan fotocopias, ¿no? Por ejemplo, el MMPI-A o el MMPI-2, que sería el de adultos. Compran baterías originales, compran los instrumentos originales. Y estamos hablando de instrumentos que cuestan, no sé, 3, 4, 10, 15, 20 mil pesos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya hacen un proceso de selección y son muy minuciosos, no escatiman en ese tipo de gastos. ¿Por qué? Porque quieren personal de excelencia. Entonces, estos también debo considerarlos. El proceso de selección, aunque tal vez lo voy a hacer solo, voy a necesitar tal vez un grupo de personas que tal vez también van a requerir una capacitación mínima. Existe, por ejemplo, la prueba que nosotros conocemos, el PF-16, que utiliza el Ejército de los Estados Unidos para poder reclutar a personas
con bajos niveles de estudios, pero utilizo aplicadores. Entonces, como líder de la aplicación del proceso de selección, tengo que capacitar a aquellas personas que se van a hacer cargo de el proceso de selección. Continuando con los distintos planes, vamos a revisar concretamente lo que son los planes de recursos humanos. Dentro de los planes de recursos humanos están los planes de personal, subdivididos en pronósticos de personal, planes de reclutamiento y planes de selección de empleados. Ahora, veamos en qué consisten los pronósticos de personal de manera más detallada y formal. Una pregunta importante que todos los gerentes de recursos humanos deben responder es: ¿cubrirán los puestos proyectados desde adentro o desde afuera de la empresa? Ya vimos el concepto de pronóstico, de tratar de establecer cuál es la línea de crecimiento o de decrecimiento que va a tener la organización en función de las distintas actividades que va a tener a lo largo de periodos de tiempo posteriores, meses o años. Cada opción tiene su propio conjunto de planes de personal. Es probable que los empleados actuales requieran capacitación. Entonces, también en pronósticos de personal debo considerar esa capacitación, las asesorías que les voy a dar, las estrategias que voy a utilizar para que ellos logren un desarrollo óptimo de sus capacidades, de sus habilidades, de tal suerte que esto se refleje en la producción de bienes o servicios de la organización. Mientras la contratación externa, en el caso de que busques por fuera, implica decidir cuáles fuentes de reclutamiento se utilizarán, entre otras cosas. Recuerda, no es lo mismo colocar un cartel en la calle donde anuncias la vacante que subirte a una plataforma digital como es Internet, a través de redes sociales o del sitio de la organización, o tal vez irte a medios masivos de comunicación, ya sea impresos o electrónicos. Hablamos de radio, televisión, periódico, volanteo, o simplemente el correr la voz entre distintas instituciones. Por ejemplo, podrían ser escuelas como las universidades, los bachilleratos, dependiendo del tipo de personal que necesites. O también yendo a buscar a otras organizaciones similares a las tuyas. Entonces hay diferentes formas de buscar. Entonces, cada una de las opciones para cubrir los puestos son distintas, sin olvidar que van a necesitar capacitación. Vemos a continuación que tenemos que considerar las necesidades de personal, es decir, cuántos candidatos internos voy a poder procesar, a cuánta gente de la misma organización, es decir, con cuántas personas cuento, y también tengo que considerar a los candidatos externos, a cuántos voy a tener que buscar. A ver, recordemos que el proceso de reclutamiento es llamar a todos los posibles candidatos y después la selección es escoger a los que se van a quedar. Entonces tengo que ver a cuántos voy a convocar de manera interna, a cuántos de manera externa y en conjunto a cuántos son los que necesito. Un amigo que tiene un hotel allá en Huachinango me decía que él, cada vez que hace un proceso de reclutamiento, busca 20, 30 personas y tiene que buscar a todas esas personas porque ha tenido la mala suerte, por no contratar personal especializado, en que cuando hace su proceso de selección los mete durante una semana a capacitarse dentro de lo que es la recepción del hotel. Al cabo de una semana, ya lo tiene bien calculado, al cabo de una semana le renuncian. Es más, ni siquiera renuncian, simplemente se van. Y todo viene de origen, es decir, desde el proceso de reclutamiento. No sabe qué personal está buscando, simplemente se deja llevar por los currículums. Pues que tenga experiencia, que tenga estudios y se acabó. Cuando en realidad no ha considerado que muchas de esas personas dejan el puesto. ¿Por qué? Porque tienen que lidiar con todo tipo de clientes. Está el cliente que es pasivo y que ese a lo mejor no te da ninguna lata, pero también tenemos el cliente que es el que se sabe todo, ¿no? Y que te quiere llamar la atención por todo porque él cree que no estás dando un buen servicio.
aquel que solamente está buscando que está buscando errores y que está tratando siempre de evidenciar tus errores. A lo mejor no siente que sabe mucho, o al menos no te lo dice, pero sí anda buscando cómo meterte el pie. Entonces, si este señor, al momento de reclutar a su personal, no está considerando ese tipo de factores, pues es obvio, la gente se le va. Al momento de que los está capacitando, se empiezan a dar cuenta de todo lo que tienen que hacer, pues terminan huyendo. Entonces eso le implica gastos, le implica tiempo. Entonces, nada más por el hecho de ahorrarse lo que él juzga que es algo innecesario, lo que él dice que él puede hacer personalmente, pues los resultados están ahí. Bien. Definamos entonces qué es un pronóstico, lo que es probable que ocurra en el futuro. Ya nos iluminaba el día de ayer Tania, creo que también estaba Anel y Pamela, ¿no? Lo que es probable que ocurra en el futuro basándose en un análisis, es decir, revisando las cifras previas y en consideraciones de juicio. ¿Esto qué significa? La consideración de juicio es aquello que tu experiencia te indica. Entonces tú ya puedes elaborar un juicio. Es probable que tus números te indiquen una tendencia, pero a partir de tu experiencia puedes incluso tomar decisiones porque la tendencia también puede modificarse. Hace 3 años no se consideraba que estuviera esta tendencia el día de hoy. Entonces tú ya tenías un pronóstico. Y si tú pensabas, oye, pues durante esta Semana Santa vamos a tener tantas gentes de visita, de acuerdo al histórico que hemos visto. Hace 3 años hubo 100 turistas que ocuparon habitaciones en mi hotel. Hace 2 años hubo 150. Hace 1 año hubo 200. Entonces mi tasa de crecimiento es de 50 gentes más al año. Sí, pero ahorita aparece la pandemia y resulta que tal vez no vas a poder llegar ni siquiera a 50, ¿sale? O sea, hoy que tú marcabas que ibas a tener, según tu pronóstico, una ocupación de 250 personas, resulta que a lo mejor vas a tener 75, 50 o tal vez 0. Bien, entonces aquí es donde entran tus consideraciones de juicio, porque tu pronóstico no es palabra de rey, es eso. Es un pronóstico, lo probable que llegue a suceder en un futuro, y ese futuro pues ya llegó hoy. Entonces es de ahí también la importancia de contratar personal especializado en recursos humanos, porque ellos pueden hacer esas consideraciones de juicio, pueden ahorita elaborar un plan de contingencia, una estrategia para contrarrestar los efectos de una contingencia como la que estamos pasando ahorita. ¿Cómo se hace un pronóstico? Decíamos que si primero se pronostican los ingresos, ¿de dónde salen los ingresos? Pues de lo que voy a vender. En este caso, si yo calculo que se van a vender 100,000 unidades, llámale dulces, llámale como quieras, un producto X, ¿sí? En segundo lugar, tienes que calcular el personal requerido para alcanzar ese volumen de ventas. Para alcanzar 100,000 necesito 5 vendedores que vendan 20,000 unidades. Pero entonces necesito 500 vendedores, porque tal vez un solo vendedor no vende las 20,000. 100 vendedores que me garanticen que cada uno va a vender 20,000 unidades. Fíjate, esto es lo que estoy calculando a futuro. Vender 100,000 unidades con 100 vendedores que en grupo vendan 20,000 cada grupo. Aquí es donde puedo empezar a establecer, por ejemplo, los bonos de productividad. ¿Qué significa? Quiénes venden más y quiénes venden menos. El chiste es alcanzar los 20,000. Si de los 100, no sé, a lo mejor 10, simplemente 10, vendieron 10,000, imagínate, ellos se merecen un bono, porque hicieron lo que tal vez deberían haber hecho entre todos. Solamente 50 vendieron más de la mitad de lo que deberían haber vendido. 50 vendieron 15,000 unidades de este grupo, y así sucesivamente. Pero bueno, vemos esto. Ahora vamos a encontrar que hay varios problemas. Por ejemplo, personal que se va o que lo tengo que despedir.
Ya desaparecieron ahí unos grupos. Decisiones de actualizar o quitar productos. Tal producto ya no sirve, lo vamos a descontinuar. Aquí mi grupo de vendedores ya quedó sin qué vender. Cambios tecnológicos. Ups. Eso marca un cambio en la tendencia de mis ventas. La disposición de recursos financieros. Se acabó la lana, ya no hay con qué salir a ofrecer, ya no hay con qué pagar las campañas de publicidad. Entonces, mi querido compañero, los gerentes manejan sencillas herramientas para proyectar todo esto. Entonces vas a utilizar herramientas. Recuerda, para recapitular esto que tal vez se fue un poquito rápido, tú haces un pronóstico de lo que vas a vender, supuestamente, y para poder alcanzar esa cantidad de ventas, haces otro pronóstico de personal. Para vender 10, necesito 2 vendedores. Cada uno va a tener que vender por lo menos 5 unidades de lo que sea. Pero resulta que de esos 2 vendedores, uno ya se te fue. Y es muy difícil que uno solo logre vender las 20 unidades. Entonces ya vas a tener un problema. Tienes que pronosticarlo. Otra, que de esos 20 productos, resulta que se va a descontinuar uno porque no hay insumos para fabricarlo. Imaginemos que elaboras un té maravilloso, pero se acabaron las hierbas, se acabó el gordolobo, ¿no? Y con el que hacías tu hierba, tu menjurje, y entonces ese producto que era el que más se vendía, pues ahora ya no lo tienes. Entonces tu vendedor va a tener que vender pues lo que de por sí casi no se vendía. Y tuviste que reducir tu fuerza de ventas, híjole, todo eso te va a empezar a pegar. Y si a eso le cambiamos que la gente ya no quiere comprar tus menjurjes, ¿sí? Y ahora quieren irse a la farmacia de similares o a la farmacia que vende medicamentos de patente porque ya no confían en tus menjurjes, híjole, esos cambios tecnológicos, esos cambios de tendencia, la fuerza, esos pronósticos van a dar al traste si son improvisados. Y entonces decía en la diapositiva que para ello existen herramientas que te permiten hacer un pronóstico más confiable. Vemos en primer lugar el análisis de tendencias. Vamos a revisar ahorita uno por uno en qué consiste hacer ese análisis de tendencias. Otra herramienta que tienes a la mano, toma nota, son los análisis de razón. Y aquí una frase muy coloquial. Según el sapo, la pedrada. Eso es lo que vas a hacer en un análisis de razón. Según el sapo, la pedrada. En el anterior veíamos que eran gráficas, que eran cuestiones numéricas muy visuales. Aquí también se manejan números, pero para que lo entiendas mejor, según el sapo, la pedrada. Si el sapo es muy grande, pues una piedra grande. Si es chiquito, una piedra chiquita. Eso es el análisis de razón. Otra herramienta que tienes, el diagrama de dispersión. Y aquí este tipo se está preguntando, mientras más anuncios, ¿hay más ventas? O sea, ¿cómo dos fenómenos se correlacionan? Yo preguntaba cuando asesoré una campaña política y que todavía se usaban los dichosos pendones, esos cuadros de plástico de hule que se colgaban en los postes con la foto del candidato, ¿no? O un montón de bardas pintadas. Les decía, ¿ya revisaron si eso realmente tiene un efecto en la tendencia o en la voluntad de los votantes? Esto se analiza a través de un diagrama de dispersión. Empieza a encontrar la correlación y ahorita vamos a revisar, repito, cada uno de ellos. Entonces estamos viendo herramientas para elaborar tus pronósticos de personal. El análisis de tendencias. Ojo aquí, chavos. No lo vuelvo a explicar. ¿Qué es el análisis de tendencias? Es el estudio de las anteriores necesidades de empleo de la empresa durante los últimos años con el fin de predecir las necesidades futuras. Lo que decíamos hace rato del ejemplo del hotel. Si hubo una ocupación hace 3 años de 100, luego de 150 y en el penúltimo año fueron 200, en el último,
Este año yo calculaba que iba a haber 250 personas en mi hotel. Entonces, si para atender a 100, que fue hace 3 años, necesité 10 personas, al siguiente año aumentó a 150, tuve que aumentar de 10 a 5 personas y así sucesivamente. Pues hoy calculaba que con 250 personas, pues iba a necesitar 25 de personal. ¿A partir de qué? Del estudio que hice de las necesidades anteriores de empleo. Bien. Para entonces hacer esa predicción. Bien, imaginemos estos años. Vamos a analizar un histórico del 2014 hasta el 2017. Digamos que el 2017 es hoy. A ver, una pregunta. ¿Sí están viendo las diapositivas? Igual y estoy hablando a lo tonto. No, sí vemos. Bueno, yo sí Sí, veo. solo la de Excel fue la que no salió. Bueno. Bueno. Entonces, estamos en el 2017. La empresa empezó en el 2014. Ahí no teníamos ningún empleado. A lo mejor lo trabajaba solamente yo. Después, en el 2015, por el aumento de mis ventas, tuve que contratar a 12 empleados. Del 2015 al 2016 bajaron mis ventas y entonces en lugar de 12 ahora tuve que contratar a 8. Del 2016 al 2017 hubo un repunte en mis ventas. Entonces actualmente tengo 20 empleados. A partir del análisis que puedo hacer de esta fluctuación, puedo calcular mis tendencias. Veamos entonces cómo calculo esas tendencias. Por eso es la línea punteada, no es un hecho, es muy probable. Tal vez empiezo a calcular mis promedios. Tal vez para el 2018 voy a necesitar 27 empleados. Después, para el 2019 podría presentarse una baja, porque estoy replicando del 2014, sería como el 2017. A ver, aquí lo voy a señalar. El 2014, su similar va a ser el 2017. Después veo el 2019, su equivalente va a ser el 2019. Hay tendencias a subir, después a bajar. Y tenemos que para el 2020 nuevamente voy a requerir 27 empleados. Estas cifras las saco a partir de los promedios de aumentos y disminuciones que hay. Ojo, aquí hay que considerar distintos fenómenos. Tendría que verificar qué pasó en el 2014. ¿Qué pasó en el 2015? Te pongo un ejemplo. Tal vez en el 2015 hubo una reforma hacendaria. ¿Qué significa esto? Que tal vez hubo alguna acción por parte de Hacienda para incentivar la contratación de personal. Por ejemplo, un subsidio. A ver, si tú a una persona le vas a pagar 1,000 pesos a la semana, por cada 1,000 pesos yo te voy a dar 500 pesos. Por cada 1,000 pesos que tú pagues en sueldos, yo te voy a dar 500 pesos. Con lo cual, si tú contratas a 2 personas por 1,000 pesos, con el subsidio que yo te doy vas a poder contratar a una tercera y no te va a costar nada. Va a ser del subsidio que yo te doy. Entonces ya vimos que pude obtener a 3 personas. 2 las tuve que pagar yo y una se puede decir que me salió relativamente gratis, o simplemente distribuyo los costos y entonces cada persona me salió en un promedio de menos de 1,000 pesos su salario, y tuve 3 personas. Entonces hay muchos fenómenos que pueden incidir en estos movimientos. Imaginemos que este es el finales del 2019 y este es el 2020. Aquí a principios tal vez pudo haber una baja. ¿Por qué? Porque hubo una pandemia. Entonces dentro de 10 años o dentro de 5 vas a poder considerar
esos fenómenos. Otro fenómeno, las elecciones. Ay, pero ¿a poco las elecciones afectan? Claro que afectan, mis estimados compañeros. ¿Por qué? Porque hay inversionistas que ya no quieren venir dependiendo quién haya ganado. Si las políticas públicas o las políticas económicas del gobierno ganador no corresponden a lo que los empresarios esperan para poder hacer crecer sus negocios, eso va a disminuir. Entonces, parece mentira, pero la política, te guste o no, independientemente de qué partido seas, tienes que meterte a analizar las plataformas políticas que están ofreciendo. Hoy tal vez tu voto fue, si eres de Chignahuapan, fue por el candidato morado o por el candidato fuchsia. Pero ¿qué te hizo votar por esas personas? ¿Que te caía bien? ¿Lo que te platicaban en redes sociales de esas personas? ¿Qué fue lo que te motivó a votar? ¿O fue realmente un análisis de revisar cuál es su plataforma política? Plataforma política. Vamos con un candidato X, ya sabes quién. Prometió bajar los precios del petróleo, bajar los precios de la gasolina. Ojo, cuando este señor andaba en campaña, yo lo llegué a decir muchas veces en las clases. No sé si te daba clases en ese momento. Pero recuerdo muy bien un grupo de Sabatino y les decía, porque salió el tema, les decía, bajar el costo de la gasolina o el precio de la gasolina no es un capricho de un gobierno. Esto obedece a mecanismos globales. Tenemos el mercado de la especulación que incide directamente en el petróleo, en el oro y en muchos otros productos, ¿sí? Entonces, sí vemos que la política económica de un país depende de factores globales, entonces no puedes pretender que tú vas a hacer esos movimientos. Y la prueba está que él decía que a partir del primer o segundo día de que él entrara, todo iba a bajar. No es cierto, porque no se puede hacer, no es tan simple, ¿sale? El decir que mi esposa me prometa que ahora va a gastar menos en comida, ¿sabes qué? Hoy gastamos, no sé, 1,000 pesos a la semana. Te prometo que a partir de enero de 2021 no vamos a gastar 1,000, ahora vamos a gastar 300 pesos en comida. Sí, pero resulta que cuando llega al mercado, el kilo de huevo que costaba 20 hoy cuesta 40 pesos. Entonces, ¿cómo va a disminuir? Va a llegar y me va a decir, ¿sabes qué? Siempre no pude. ¿Por qué? Porque no es nada más de intención. Tienes que considerar el mercado, tienes que considerar lo que está pasando allá afuera. México es como tu casa y lo que está pasando allá afuera en otros países o la economía mundial es como cuando llegas a la tienda y tú contabas que el huevo en lugar de a 20 hoy te lo iban a dar a 10, no es cierto, hoy cuesta 40. Entonces tienes que llegar con tu esposo y decirle, mi chavo, lo siento, sí me vas a tener que dar no solo 1,000, sino 2,000, porque las cosas se fueron al doble. Bien, entonces todo ese tipo de fenómenos políticos y económicos mundiales inciden en mi empresa. Ay, sí, pero yo nomás vendo tortas. Pues sí, pero no te pase como Andrea Legarreta y el otro mono, que decían que el precio del dólar no afectaba a la economía nacional. ¿Cómo no? Simplemente, si tú compras bolillos, pero el señor que hace los bolillos tuvo que comprar una maquinaria, y esa maquinaria, por ser de punta, por ser de mayor eficiencia productiva, la fue a comprar a Estados Unidos. Entonces, esa maquinaria se cotiza en dólares. Entonces, tú hoy calculabas que el dólar costaba 15 pesos y la máquina cuesta $100. Pues me voy a gastar 3,000 pesos. Pero llegaste y resulta que ahora el dólar cuesta 40 pesos. El dólar. Y la máquina sigue costando los mismos $150. O sea, ¿a cuánto sube? Ya están dibujando, ya las vi. Bueno, dejen de estar ahí de traviesa. No es cierto. Bueno, entonces vamos a checar que todos esos fenómenos influyen en tus pronósticos. Entonces aquí es donde se hace evidente que ¿qué necesitas? Tener colmillo, ¿vale? Vamos con la siguiente. Análisis de tendencias.
¿Qué es lo que afecta a estas tendencias? Bueno, ya lo estuvimos revisando. Circunstancias políticas, económicas o sociales. Pueden incidir directamente en tus ventas. Y si tus ventas bajan, puede haber decisiones tales como tener que despedir gente. En el caso de que tus ventas suban, puedes tener que tomar decisiones para contratar a más personal. Entonces tu pronóstico puede dar al traste. Tus empleados. Si tú les bajas el sueldo, ¿qué pueden decidir? Renunciar. Hoy vemos que el grupo Alsea, que es la que tiene empresas como el café ese de la Sirenita, ¿cómo se llama? El café de la Sirenita, Starbucks. Bueno, Starbucks les dice, ¿saben qué? Durante este periodo de receso, pues vamos a tener que bajarle, se van a tener que ir sin salario. Entonces esa gente seguramente cuando pase la contingencia, pues muchos ya no van a regresar, van a renunciar. Perdón. Permíteme, hija. No te preocupes. Perdón, está aquí mi hija. Bien. En el caso de que tú les aumentes el sueldo, seguramente mucho de tu personal va a permanecer. Bien, pero repito, cuando estás dentro de una empresa, ahora tú velo como un empleado. Te bajan el sueldo. ¿Y qué es lo primero que pensamos? Triste patrón tan ojete, triste patrón tan gacho, tan mala gente, ya me bajó el sueldo. Ahorita vas a empezar a ver que no es una situación de decisión personal. Todas esas circunstancias influyen en que a veces te despidan, en que a veces te suban, en que a veces te bajen el sueldo. Bien. Vamos ahora a el revisión. Espérame, son 4 minutos. Y ya, finish. Vamos a ver el análisis de razón. Bien. En 2017 yo tuve un equipo que vendía 500,000 pesos por año. Entonces ahora quiero ponerme una meta. Si ya vendíamos 500,000 pesos por año, un solo equipo vendía 500,000 pesos por año, voy a tener que establecer una meta y voy a manejar. Si un equipo de 3 gentes vendía 500,000, ¿qué pasa si contrato a 6 personas más? Aquí tengo mi equipo original, que consistía en 3 personas y me daban una venta por 500,000. Si contrato a 6 más y formo 2 equipos, cada uno se supone que va a vender 500,000. Es decir, mis ventas en lugar de 500,000 se van a ir a 1,5 millones. Bien, supuestamente. Eso es el análisis de razón. A ver, me regreso. El análisis de razón. Me regresé, ahorita te voy a explicar por qué. Recuerda, aquí por eso estamos hablando de una meta. Por eso entra dentro de lo que son los pronósticos. Yo calculo que si 3 venden 500, pues 9 van a vender 1,500. O en este caso, 1,5 millones de pesos. Bien. Entre más vendedores se supone que voy a tener más ventas. Pero ojo, porque aquí se da otro fenómeno, por eso me quise regresar. Aquí se da otro fenómeno. Esto no necesariamente es así. Puedes aumentar el número de vendedores, pero ¿qué pasa con los compradores? Ley de oferta y demanda. Tal vez ese equipo lograba vender 500,000 pesos por año porque ya había un mercado cautivo que compraba esos 500,000. Ahorita contrataste a 6 y calculas vender 1,5 millones, pero resulta que tu base de consumo, aquí empieza a aparecer lo de la base de competencia. En este caso, tu base de consumo sigue siendo la misma. Te siguen comprando las mismas 500 personas. Entonces, aunque aumentes 6 vendedores más, no hay a quien venderle. ¿Sí? Entonces, llega mi señora y dice, pues voy a hacer
20 gorditas. Y esas siempre se acaban. Pues ahora voy a hacer más, ahora voy a hacer 60. Pues sí, pero en la casa seguimos viviendo los mismos 3 gatos. Entonces, ¿quién va a comer lo demás? Entonces, ojo, el análisis de razón, como siempre lo he estado diciendo, tiene que ver con tus cifras. Tienes que revisar tus cifras previas para que este análisis de razón tenga sustento. No basta solamente con decir a más vendedores, más ventas. No, revisa a tus consumidores. Ahora sí, nos vamos con la siguiente y última herramienta para elaborar un pronóstico, que es el diagrama de dispersión. Este me encanta, sobre todo en aspectos políticos. Veamos. Un solo equipo vendía 500,000 pesos. 2 equipos, yo esperaba que vendieran 1,5 millones. Aquí debería estar la bolita, la bolita gris, ¿no? No, 1 millón. Pero bueno, empezamos a ver que el primer equipo vendió 500. Este y este están hermanados. Luego el segundo equipo vendió 750,000. Y el tercer equipo vendió igual, 750,000. Ahorita en la siguiente gráfica van a ver en qué consiste entonces esta dispersión. Observen dónde están los puntitos rojos y hacia dónde se movieron los puntitos grises. Aquí está la clave. No logran una línea recta. Debe haber una dispersión alrededor de esta línea. Si los circulitos, tanto los rojos como los grises, se acercan lo más posible a formar una línea, nos indica que entonces la correlación es sana, la correlación se está dando. Sin embargo, aquí vemos que los dos están, para empezar, no están formando ni una línea recta, no se acercan el uno al otro, están muy dispersos, por eso hablamos de un diagrama de dispersión. Yo les he dicho muchas veces, en un proceso estadístico no se trata que tú sepas cómo hacerlo, pero sí es tu obligación saber cómo leerlo. Entonces, cuando a ti te presentan un diagrama de dispersión, que todas las bolitas o puntitos, si lo vieras de lejos, casi forman una línea recta, eso te indica que está funcionando bien lo que sea que estén midiendo ahí. La correlación, por ejemplo, el medicamento y sus expectoraciones, es decir, su tos, van así, van juntas, van formando casi la línea recta. Entonces quiere decir que está funcionando bien el medicamento para contrarrestar la enfermedad. Pero si te aparecen así, rápido te das una idea, eso no está funcionando, ese medicamento no sirve. Bien, vayamos a la siguiente diapositiva. Quito mis bolitas, mis rayitas. Ahora imaginemos que el proceso se empieza a dar así. Tenemos un equipo que vende 500,000. Luego vemos que cuando contrato al segundo equipo, logran una venta de 750,000. Y luego veo que cuando contraté a 3 equipos, lograron 1,500,000. Observen que la línea sí aparece, no es perfecta, pero ya no están tan dispersos. Si recuerdas, hace un momento estaban todos hasta acá. Ahora, si te detienes a analizar el proceso como tal, pues tal vez yo tenga errores, ¿no? A la hora de haber hecho el cálculo, pero recuerda, aquí la idea es que tú comprendas, no que solo entiendas, que comprendas que un diagrama de dispersión me indica que está funcionando si aparece la dichosa línea recta. Entonces les agradezco nuevamente. Dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, y es cierto. Tengo fe, tengo esperanza en que nos volvamos a encontrar, ya sea en esta plataforma o en vivo, que sería lo ideal en vivo. Pero bueno, cuida a tu familia, y como dice nuestro rector, que Dios sea en el que tú creas,
que tu Dios y mi Dios pues nos protejan a todos. De corazón, hermanos, gracias por haber estado compartiendo estos días. Nos vemos. Bye. Y un beso y un abrazo de Susana, ya saben. Adiós, Lix, te cuida. Adiós. Los adoro, muchachos. Nosotros también, adiós. Bye.